Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga. Seguimos hablando del imperio de Grecia y esta es la parte 33. En la historia se le conoce a Alejandro Magno como el mayor estratega militar de la historia. Además, los logros y los alcances que tuvo Alejandro, se dice que ningún otro, ni Napoleón, ni Hitler, ni emperadores que se levantaron por tomar el dominio del mundo, pudieron alcanzar lo que Alejandro hizo. Además, que lo hizo en muy poco tiempo. Veamos un poco a Alejandro en la profecía de Daniel, capítulo 11, versículo 3. Dice, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Versículo 4. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Vemos en que presenta a Alejandro como un rey valiente, que tiene gran poder y que ejecutará y hará su voluntad. Pero también dice que cuando haya levantado ese gran reino, ese reino no durará mucho, será quebrantado y será repartido a los cuatro vientos. Lo que la profecía anticipa es que el reino o su reinado sería un reinado corto, pero muy rápido, es decir, muy poco tiempo, pero con mucho alcance. Técnicamente dicen que lo que logró Alejandro Magno es casi imposible. Este joven que empezó a reinar a los 20 años y durante 11 años alcanzó a dominar casi todo el mundo conocido en ese entonces y doblegar a una potencia que eran los persas, que tenía mucho territorio. Alejandro se enfrentó a Darío, rey de Persia, pero la profecía anticipa que sería un reinado corto, pero muy rápido, muy veloz, pero no sería perdurable. Para poder sustentar lo que hemos dicho, es necesario ver Daniel capítulo 8, versículo 5. Dice, mientras yo consideraba esto, he aquí, un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Aquí dos cosas importantes. Ya sabemos que el macho cabrío es Grecia y que tiene un cuerno entre sus ojos, que es el rey o el príncipe de Grecia y va a tanta velocidad. Esa es la ilustración que nos presenta Daniel y va tan rápido, tan veloz que ni siquiera tocaba tierra. La velocidad tan grande que llevaba no lo dejaba tocar tierra. Este macho cabrío corría a tanta velocidad que levantó el vuelo que no tocaba tierra. Fue un imperio que abarcó mucho espacio en tan poco tiempo. En una conquista relámpago y rápido, Alejandro Magno es el cuerno del macho cabrío. Muchos historiadores ponen en duda en que Alejandro sea el cuerno y ponen a Filipo II, que era padre de Alejandro. Pero veamos lo siguiente. La Biblia identifica como macho cabrío a Grecia, como lo afirma Daniel capítulo 8, versículo 21. Mientras que Filipo nunca fue rey de Grecia. Filipo fue rey de Macedonia. Recordemos que él empezó a someter las ciudades griegas que llamaban polis, como Esparta, entre otras, en un plan para someterlas, y luego habiendo hecho un imperio macedonio, ir en contra de sus archienemigos, Darío el persa, cuando estaba en ese proceso, Alejandro le ayudó, pero Filipo era rey de Macedonia y no había unificado las polis. Como un estado de Grecia, no había un imperio griego, estaba dividido. Filipo se propuso a unir a todas las ciudades griegas en un solo imperio, para irse contra Darío, rey de Persia. Pero Filipo fue asesinado antes de unir a todas las ciudades griegas, pero en cambio fue Alejandro quien luchó en muchas guerras y unió todas las polis griegas y llegó a ser el primer rey del imperio griego. Aquí no hay discusión. Cuando la Biblia habla del cuerno que está en medio de los ojos del macho cabrío, se refiere a Alejandro Magno, quien llegó a ser el rey primero y posteriormente derrotó a Darío, rey del imperio persa.
Y así sucedió la sucesión de las potencias, porque en la sucesión de potencias aparece Grecia, mas no Macedonia. En la palabra de Dios aparece es Grecia. Como lo dice Daniel capítulo 8, versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Así confirmamos en que Filipo II fue el rey y soberano de Macedonia. Cuando Alejandro tomó el reinado, siguió adelante con el plan de Filipo. Se propuso en unir los estados griegos, un imperio unido para así ir en contra del máximo enemigo de Macedonia, que era Darío, el rey de Persia. Hasta ese momento estaba dominando en conformidad como lo dice la Biblia, pero estamos mirando que fue una conquista veloz de un joven de 20 años. Empieza una campaña de conquista mundial en el mundo, conocido que le llevó 11 años y abarca en el aproximado del año 336 a.C. hasta el 323 a.C. 11 años logró esa amplia conquista Alejandro. Comenzó a reinar a los 20 años y murió a los 32 años. Un gobernante muy capaz, pero muy precoz. Ese jovencito tuvo la capacidad de demostrarle al mundo lo valiente y esforzado que era. Y pese a su juventud, pudo lograr establecer un imperio que no solamente conquistó esa parte del mundo, sino también avaló y le dio sentido a la profecía bíblica. Aunque en el registro bíblico el nombre de Alejandro no está por sí, el imperio griego de su rey, el cuerno, señala claramente a este hombre llamado Alejandro Magno. No Alejandro de Macedonia, no lo presenta la Biblia, sino más bien lo presenta como el rey de Grecia, quien conquistó el mundo conocido en ese entonces. Recordemos que así como Dios concedió la gobernación de la tierra a Satanás y a los hombres, también les prefijó un tiempo determinado. Eso quiere decir, en el lazo de ese tiempo, muchos modelos de gobiernos tratando de tener éxito, pero lo que Dios dice desde el principio se cumple al final, porque Dios tiene la capacidad desde el principio del cómo van a terminar los asuntos en cuanto al reino. Por eso empezamos por esa sucesión de potencias, las cuales ya hemos visto, empezando desde Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, y viene al escenario bíblico histórico de la humanidad el imperio griego o de Grecia. De la Macedonia, liderado por Filipo II, obtiene el control de la Grecia antigua, donde planeó y se hizo el principal gobernante e hizo una reunión en la ciudad de Corinto, aunque no pudo hacerlo con Esparta, pero con las demás ciudades sí estuvieron de acuerdo con Filipo, en acuerdo para unirse en la conquista del reino o la potencia que estaba de turno, la cual eran los persas, y de esta manera derrocar y liberarse del asedio, del control que tenía Darío, el rey de Persia. Pero dentro de ese proceso, Filipo fue asesinado, y es cuando Alejandro Magno toma el poder, siendo de 20 años, empezó a gobernar. En el año 334 a.C., Alejandro se hace rey de Macedonia, heredó y tomó como herencia el propósito de su padre Filipo en derrocar el imperio persa. Alejandro tomó la bandera de su padre y se propuso llevarla a cabo en el año 334 a.C. Alejandro se hace rey absoluto de Macedonia. Inició una de las mayores campañas de la historia contra la superpotencia de la época del imperio persa, viendo en la imagen de Nabucodonosor del capítulo 2 de Daniel y el capítulo 8 de Daniel. Nos muestra del cómo sucedió, y en Daniel capítulo 2 encontramos el orden profético de las potencias mundiales con respecto a Grecia. La profecía dice en Daniel capítulo 2 versículo 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Ese tercer reino que es de bronce es el imperio griego, el que estamos analizando. El poder del imperio griego
La magnificencia del imperio griego y también la valentía de este rey que llegó a conquistar toda la tierra conocida de ese entonces, posteriormente, en la profecía se representa como una bestia en forma de leopardo. Y eso lo vemos en Daniel capítulo 7, versículo 6. Dice, en las visiones que recibió Daniel se representa a Grecia como un leopardo que tenía 4 cabezas, que tenía 4 alas, que tenía un cuerno prominente en su frente, que era muy veloz y prácticamente flotaba sin tocar tierra. Luego en el capítulo 8, versículo 21, se le identifica como el macho cabrío, como ya lo hemos visto. Con solo 20 años, el liderazgo de Alejandro, brillante y valiente, que le valió victoria tras victoria en el campo de batalla, es decir, el éxito de Alejandro se basaba como fundamento en la valentía, en la decisión de este hombre llamado Alejandro. Ese ímpetu hizo que lograra tantas victorias y lograra alcanzar el renombre que hoy tiene, tanto en la profecía bíblica como en la historia de la humanidad, en una campaña de 10 años que le llevó hasta los límites del mundo conocido hasta ese entonces, siendo así donde este hombre llamado Alejandro construyó uno de los imperios más grandes conocidos de la historia. El nombre de Alejandro el Conquistador ha tenido un impacto máximo en el transcurso de la historia. Historiadores de todos los tiempos están de acuerdo en que Alejandro el Grande fue uno de los más grandes estrategas militares de la historia, por no decir que de los más grandes estrategas de la historia. Sin embargo, para los persas, Alejandro era un maldito. Los persas lo consideraban como una amenaza para su imperio. Un maldito que estaba maldecido, que quizás estaba respaldado por fuerzas oscuras, recordando en la religión y superstición que eran muy importantes. Sin embargo, para los persas Alejandro era considerado un gobernante maldito. El occidente llegó a ser conocido como Alejandro Magno o Alejandro el Grande, como un hombre de mucho valor, resistencia, inteligencia y capaz de someter al imperio que estaba de turno, el cual eran los persas. Bajo la gobernación de Darío Ocus o Notos, veamos su historia épica del cómo llevó a cabo este trabajo y cómo él cumple las profecías escritas en la palabra de Dios. Así, mis amados en el Señor, seguimos hablando del imperio persa. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.